El cardenal Norberto Rivera ha presentado su renuncia, 75 años, el derecho canónico así se lo pide. ¿Cuál es un balance crítico que podemos hacer de una larga gestión de 22 años? Ese es el tema de esta noche, la renuncia del cardenal Norberto Rivera, aquí en Sacro y Profano. Según el Canon 401 del Derecho Canónico, los obispos al cumplir 75 años deben presentar su renuncia al Papa. En la Iglesia Católica, solo el pontífice determina cuándo aceptan la dimisión y cuándo pasa a retiro. En el caso del cardenal Norberto Rivera, quien por esta disposición canónica ya puso a disposición del Papa Francisco su renuncia. Norberto Rivera nació en la Purísima Tepehuanes, Durango, el 6 de junio de 1942. En 1955, entró en el seminario de Durango e inició su carrera eclesiástica bajo la tutela de un poderoso y recio clérigo, Antonio López Viña, quien fue obispo de Durango por más de 30 años. Fue ordenado sacerdote el 3 de julio de 1966 y obtuvo su doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El 21 de diciembre de 1985 fue consagrado obispo de Tehuacán. Su iniciativa más polémica fue haber clausurado el Seminario Regional del Ceresure bajo el pretexto de enseñar teología de la liberación. Fue promovido al Arzobispado Primado de México el 13 de junio de 1995 y fue investido cardenal por el Papa Juan Pablo II el 21 de febrero de 1998. Durante los 22 años como arzobispo primado, ha sido un actor conservador. De manera sistemática, ha condenado el aborto, a los homosexuales, el nuevo rol de la mujer en la sociedad y los matrimonios igualitarios. Ha protagonizado intensas polémicas como la disputa por la Basílica de Guadalupe, la defensa del superior de los legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y escándalos por encubrimiento a sacerdotes pederastas como Nicolás Aguilar, entre otros. Su retiro está en manos del Papa Francisco, que podría operarse en algunos meses o años, porque depende de la voluntad del pontífice. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Hoy vamos a conversar y vamos a abordar el tema de la renuncia del cardenal Norberto Rivera, que como usted sabe, el 6 de junio presentó por derecho canónico, es una obligación en el Canon 401, que al cumplir 75 años presenta su renuncia, dimisión, jubilación, como usted quiera llamarle, al Papa. Y es al Papa quien decide si lo acepta o no. Puede durar meses o hasta años. Así es que la renuncia de Norberto Rivera, el tema de Sacro y Profano, yo agradezco mucho la presencia de Alberto Atié, una persona que ha estado muchos años defendiendo el tema o abordando un tema espinoso en la vida de la Iglesia, como es el tema de la pederastia. Fuiste sacerdote en la Arquidiócesis de México, ¿quién mejor que tú para conocer críticamente aspectos críticos del cardenal Norberto Rivera? ¿Quién es Norberto Rivera? Muy buena pregunta. Hay que hacer un balance. Yo creo que llegó el momento. Norberto Rivera tiene una historia, desde mi punto de vista, porque la hemos tratado de estudiar, de ser un personaje que nace en la historia de la Iglesia con una consigna, que es precisamente la gran consigna de preparar el papado de Juan Pablo II en términos de acabar con la teología de la liberación y las iglesias, obispos liberacionistas, e instaurar la nueva evangelización con Marcial Maciel a la cabeza, después del Papa, el gran líder mundial de la liberación de Polonia, de la liberación de Solidaridad y de la promesa de que con Cristo, y si le abrimos las puertas, el mundo sería diferente. Fátima, muchas gracias por estar acá, una investigadora. Me consta que has trabajado muy a fondo el tema de Norberto Rivera. ¿Cuáles serían como las claves para entender a un personaje, digamos, de la talla del cardenal Rivera? Podemos entender a Norberto Rivera a través de las personas con las que se relaciona. Uno de los más importantes es su primer mentor, que es Monseñor Antonio López Aviña, quien fue obispo de Durango durante 31 años, es un obispo cristero, conservador, que muy conocido por su
autoridad y por ser férreo contra todos aquellos que se opusieran a él. Otro de los personajes con los que podemos relacionar a Norberto Rivera es a Comprillone, el nuncio apostólico, también que fue gran amigo de López Aviña y que además fue perseguidor de todas aquellas personas que estuvieran a favor de cualquier corriente progresista en la Iglesia en México. Y también la última persona con la que se relacionó y que también es muy importante para Norberto es Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, quien también fue cristero en sus inicios y con quien hace una alianza durante este tiempo junto con los legionarios para promocionar todo lo que tuviera que ver con la comunicación de Norberto, cómo hablar ante las cámaras, qué decir y sobre todo qué temas de agenda política promover. Vaya mentores, ¿no? Que nos está diciendo Fátima Moneta, ¿no? La parte del pastor duro, rudo, ¿no? Eclesiocéntrico como Aviña, el hombre de negocios como sería Maciel y el político, ¿no? Que sería el nuncio Girolamo Prigioni. ¿Qué comentario te merece este perfil que nos ha hecho Fátima Moneta? Pues que efectivamente son los personajes con los cuales se va a implementar la estrategia del papado de Juan Pablo en México. No hay que olvidar que con Juan Pablo II realmente comienza o intentan comenzar una nueva etapa de la Iglesia Católica en el mundo, en este contexto de la polarización de los dos grandes bloques, y en donde Juan Pablo II, junto con los miembros de su iglesia local, en ese tiempo Caro Boitigua, pues buscan realmente una liberación del comunismo como el gran enemigo de la historia, ¿no? Vamos a retomar este punto, vamos a un corte, tenemos una primera aproximación, un personaje fuerte, con mentores con características diferentes, pero un aspecto marca este inicio del perfil de Norberto Rivera, este carácter eclesiocéntrico, este carácter clerical, yo diría hasta clericalista de nuestro personaje. Vamos a un corte y está usted en Sacro y Profano. La renuncia de Norberto Rivera es el tema de esta noche en Sacro y Profano y son 22 años, Alberto Atié, al frente de la arquidiócesis. Llega a 75 años, presenta su renuncia inevitable como cualquier miembro de la Iglesia. ¿Con qué sabor te quedas de estos 22 años? ¿Qué balance podemos hacer del cardenal en estos 22 años? Pues mi perspectiva es que se trata de un hombre tremendamente autoritario, siguiendo la línea de su primer mentor, López Aviña, y busca precisamente un protagonismo desde el principio, cuando llega a la arquidiócesis. De hecho, creo que llegó a eso, a imponer una forma de ser obispo. Si recordamos las palabras del Papa Juan Pablo en Puebla, cuando dijo: los obispos, no otros, son los líderes que poseen la verdad, son los líderes que están llamados a construir la unidad y son los líderes que conocen al ser humano y promueven. Los maestros de la verdad. Los maestros. Ahora, ¿el protagonismo es dentro, fuera de la Iglesia? Bueno, es más adentro, pero no hay que olvidar que desde el principio, desde Tehuacán, siempre buscó relaciones políticas y de poder. Estando en Tehuacán y mucho más en la Arquidiócesis de México, un hombre de poder que cree que las relaciones de poder son la clave para llevar a cabo su episcopado. Como su maestro, sí. López Aviña. Fátima, en tus investigaciones, sobre todo en el carácter pastoral, ¿qué tipo de pastor en estos 22 años ha sido Norberto Rivera? Para la Iglesia Católica, los pastores son las personas que guían al rebaño pueblo de Dios y son aquellos quienes caminan junto con el pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pastor puede ser Norberto Rivera cuando lo hemos visto siempre
junto con políticos, de grandes empresarios, en grandes comilonas, y no lo hemos visto con la gente, no lo hemos visto negando los casos de pederastía, lo hemos visto protegiendo a personas que después se supieron que violentaron sexualmente a cientos de niños en México y en otros países. Definitivamente es un pastor que se ve alejado de las necesidades de las personas, de sus fieles, de los que están en la Ciudad de México, que está muy interesado en tener relaciones políticas, le interesa mucho el poder y que está muy preocupado también porque la gente siga ciertos ritos. Es más una pastoral sacramental que una pastoral de parroquia, como la que nos dice Francisco que deberían tener los buenos pastores. Una iglesia, dice Francisco, abierta, de encuentro, incluso de frontera. Y ves a Norberto más hacia adentro, más, y además más un pastor de poder que un pastor de pueblo. Es un pastor de élites. Ajá. Es un pastor que se codea con estas grandes personas y que trata de hacer que esos cambios para implantar la cristiandad, tal cual lo dicen los cristeros, viene desde arriba hacia abajo. Y no es esta iglesia precisamente abierta, cercana a la gente, que escuche las necesidades sobre todo y sus vidas y trate de entender cuáles son los procesos en los que están las personas actualmente. Perfecto. Alberto, tal cual el proyecto de Juan Pablo II, una iglesia heroica, de masas, con certezas, ¿no? Y que marca la vida no solamente de la iglesia, sino la vida de la sociedad. Impone un estilo con los valores de la iglesia a la sociedad. Ni más pintado que Norberto Rivera. Tú acabas de presentar una denuncia por uno de los temas por los cuales se le ha cuestionado durante decenas de años a Norberto Rivera, que es el tema de la pederastia. Cuéntanos de esta denuncia que acabas de presentar hace unas semanas. Comenzaría diciendo precisamente que la pederastia ha acompañado a Norberto Rivera todo su episcopado, incluyendo desde Oaxaca. El caso de Nicolás... Tehuacán, ¿no? Perdón, disculpa, Tehuacán. Tehuacán, sí. El caso de Nicolás Aguilar. Ajá. Fue el primer caso conocido públicamente, pero yo creo que el tema clave que habría que analizar a fondo es cómo él resuelve el problema o cómo pretende, y la forma de resolverlo es lo que lo hace de alguna forma calificable también para venir a la Arquidiócesis de México, porque el tema de la pederastia no es un problema solo de la iglesia, es de todos los ambientes sociales. El problema es cómo se maneja, y en la iglesia manejarlo bajo secreto, resolverlo negando y bajándole todo el nivel posible y no imputándole ninguna responsabilidad a la institución es calificado como algo excelente. Nosotros, escuchando a Norberto Rivera en diciembre del año pasado, en un desayuno con periodistas. Un desayuno con periodistas, él mismo, nadie más, dijo dos cosas importantes. Yo nunca he encubierto a nadie, se me ha acusado, pero tuve 15 casos a los que investigué, envié la información a Roma y el mismo Papa fue quien dictaminó la sentencia de responsabilidad. No sabemos cuáles son. El tema es que hay que tomar la palabra a Norberto Rivera, es un obispo, el tema de la palabra es clave en la Iglesia Católica, nadie le tomó la palabra. ¿Qué significa tener 15 sacerdotes acusados de pederasta, más de los que se conocen ya públicamente? Bueno, pues significa tener a 15 delincuentes potenciales que abusaron de un número X de niñas y niños, de los que él informó a su institución, pero no cumplió con un deber fundamental como ciudadano mexicano, que es informar y denunciar ante las autoridades competentes. Nosotros preguntamos a Gobernación, a la Procuraduría de la Ciudad de México y a la PGR, que todavía no nos responde, y no encontramos información que nos diga que cumplió con su deber. Y por eso procedimos con abogados a presentar la denuncia para que rinda cuentas, Bernardo. En México se cometen miles o hasta millones de delitos de muchos tipos. La impunidad es exuberante en todos los campos, incluyendo el campo religioso. Muy bien, pues sí, es un tema muy serio, muy de fondo, Fátima.
esta impunidad y sobre todo yo agregaría el tema del fuero religioso, esta especie de una serie de privilegios que la sociedad secular le da, pero no está escrito en ninguna parte. Pero además de eso hay una serie de temas que están ahí pendientes, sobre todo en el campo de tensiones que ha tenido el cardenal con mujeres, con grupos de homosexuales, con matrimonios gay. ¿Cuál es tu opinión? Norberto Rivera, el cardenal, ha estado siempre en medio de grandes polémicas y es parte del protagonismo que decía Alberto, ¿no? El tema de pederastía es algo que le duele mucho a la gente y que en esta idea de la Iglesia como una sociedad perfecta, estas cosas no pasan, ¿no? Y tampoco hay cabida a otros temas de lo que le sucede a la gente actual, ¿no? Y ha sido categórico, muy tajante y bastante frío y calculador en temas que tienen que ver exactamente con las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. ¿Fríos? ¿En qué sentidos fríos? Porque uno esperaría cuando está como católico, que un pastor que escucha a lo que le pasa a la gente pueda ser cálido y que pueda abierto, dialogante y que pueda dar respuestas. Ya. Y cuando vemos a Norberto siempre es muy frío, muy distante. Y muy a rajatabla, esto es por acá. Vamos a retomar este tema. Está usted viendo una evaluación, una parte de evaluación crítica del cardenal Norberto Rivera. Forma parte de una concepción mucho más global de lo que es la Iglesia bajo Juan Pablo II, una maestra de la verdad, donde los obispos juegan un papel central, y uno de los aspectos probablemente más cuestionables de todos estos 22 años, y hasta más en el caso de Norberto Rivera, es justamente el tema de la pederastia, es decir, la tolerancia intereclesial a los abusos sexuales cometidos por el clero a niños indefensos. Vamos a una pausa. Está usted, Norberto Rivera, su renuncia, sacro y profano. Norberto Rivera, su renuncia, vaya tema, y además requería pues, de varios programas, habría muchas aristas de dónde entrar. Indudablemente tendrá aspectos positivos su periodo como arzobispo, algunos otros elementos que probablemente requieran enfoques y disciplinas diferentes para analizar. Pero, Fátima, yo te quiero preguntar, sobre todo, ahora que él sale, ¿qué tipo de pastor se requiere para una ciudad como México, moderna, dinámica, vinculada a nivel global, y que aparentemente tuvo momentos de muchos desencuentros con un pastor tan tradicional como fue Norberto Rivera? Bueno, tendría que atender primero a los llamados que hace Francisco desde que empezó su pontificado, de retomar un poco lo que es la pastoralidad de parroquia, que sean pequeños espacios donde la gente pueda encontrarse, donde los mensajes sean cercanos, donde los pastores puedan escuchar lo que dice la gente. Tendría que ser un pastor que acompañe a las personas en la búsqueda de justicia, de dignidad, que no tenga miedo de enfrentarse a los poderes fácticos que hay ahora en la actualidad, que además sepa moverse en estos nuevos temas, que sea misericordioso, que entienda también que hay otras maneras de vivir la religiosidad católica y que no necesariamente tiene que estar todo encajonado en formas estáticas y rígidas. Y en doctrinas. Por lo que entiendo, un pastor más dialogante con la realidad y con el tipo de ciudad, una megalópolis compleja, moderna, etcétera, ¿no? Y bueno, Alberto, ¿cómo te imaginas ahora? Hemos vivido 22 años con un arzobispo doctrinal, conservador, con una gran fuerza, presencia en los poderes. ¿Cómo imaginar la Iglesia sin este tipo de personajes? Te lo digo de manera más directa. ¿Cómo imaginar la Iglesia sin Norberto Rivera?
Bueno, primero no hay que echar las campanas al vuelo de que ya se va. No, claro. ¿verdad? Puede durar hasta Puede durar 4 un buen años rato, incluso. ¿no? Sí, Sabemos que fue a negociar a Roma. claro. Y luego su vocero, Hugo Valdemar, dijo que era imprescindible para las elecciones del 18 porque era el único que podría negociar adecuadamente una transición o una, digamos, elección presidencial tranquila, ¿no? Entonces, ya están avisando que por lo menos de aquí al 18 lo necesitamos, digamos. Pero, ¿Qué va a palomear a los candidatos? ¿O bueno, qué? es su expertise. En eso él ha tratado siempre de mantenerse como una persona imprescindible. Él es el que sabe negociar, es el que sabe cómo apuntalar las decisiones. Y lo vemos con el presidente y su esposa Angélica Rivera. Bueno, él ayudó a formar su imagen de presidenciable con la nulidad matrimonial. Claro. Que no hay que olvidar eso. Sí, o sea, sí, hasta sí, dónde él es capaz de negociar y qué es capaz de sacrificar con tal de lograr los equilibrios políticos. Entonces, ¿cómo pensar una iglesia en la Ciudad de México sin Norberto? Bueno, yo diría En 3 palabras, ya se nos sí, acabó el que tiempo. regresar a sus fuentes, la comunidad cristiana. Ya, claro, básico. La comunidad cristiana que no tiene a un gigante poderoso de jefe que decide todo, sino una comunidad que trata de vivir el Evangelio y los valores del Evangelio. Un servidor, una persona Un de servidor servicio. de la comunidad y del pueblo mexicano. Pues llegamos a la última etapa. Siempre me importa mucho escuchar comentarios finales que pueden ser conclusivos. ¿Con qué te quedas de estos 22 años de Norberto Rivera? Fátima, tú como una acuciosa investigadora del cardenal. Para mí, Norberto Rivera tiene que rendir cuentas. Nos tiene que rendir cuentas a las católicas y católicos de este país, y sobre todo de esta ciudad, de lo que ha hecho en estos 22 años, donde no nos hemos sentido ni incluidos ni escuchados, donde hubo un cambio total de lo que se plantea en el segundo sínodo por Corripio Ahumada, donde hay cotos de poder dentro de la iglesia, donde hay sacerdotes que mandaron una carta diciendo que Norberto Rivera es muy abusivo, que es autoritario. Los católicos y las católicas de esta ciudad lo que queremos es que haya un cambio real sobre una pastoralidad que nos haga sentir que podemos vivir nuestra religiosidad sin imposiciones, sin que nos excluyan de lo que nosotros consideramos que puede llegar a ser nuestra iglesia. Muy bien, muchas gracias, Fátima, por tu presencia aquí. Alberto, sabiendo muy bien con toda esta carga de años que llevas, ¿con qué te quedarías con este anuncio de renuncia de Norberto Rivera? Yo, haciendo mi balance personal, porque fui sacerdote 20 años de esta diócesis y luego continué luchando desde la ciudad y de otras partes contra la pederastia, yo diría que Norberto Rivera ha hecho un enorme daño a la comunidad eclesial y a la sociedad en general, porque no fue, de que yo sepa, nunca un líder, punto de referencia para ayudar a pensar desde la fe y desde el Evangelio los grandes problemas que vive el mundo contemporáneo. Fue un hombre que condenó, que se impuso, fue un hombre que trató de avasallar y de hacer a un lado cualquier discordancia con su forma de pensar. Fue un hombre al que le tuvieron que exigir que pidiera disculpas a los gays sobre la forma en la cual los insultó, los humilló, los despreció y los condenó. Entonces, es un hombre que definitivamente ha dañado mucho. Y yo creo que la iglesia en general, en México, en la ciudad, y a la sociedad mexicana crítica, plural, pues se necesita un tiempo grande para una reconstrucción y una nueva referencia con los valores cristianos. Alberto, agradezco mucho tu testimonio y tu presencia aquí en Sacro y Profano. Y yo me quedo de lo que hemos venido conversando, de la necesidad de contar con un pastor cercano a la gente, es decir, una persona que tenga una actitud de servicio, una persona que no se sirva de la sociedad, sino que utilice los grandes valores que tiene la Iglesia Católica, la religión cristiana, como todas las religiones, al servicio de la comunidad. Y que
se espera una evaluación profunda, seria, crítica de un actor que trajo una hipótesis más vinculada a una relación del Evangelio con el poder. Ese fue Norberto Rivera. Son tiempos que ya concluyeron, que ya acabaron. El Papa Francisco abre otro compás, otro ciclo en la vida de la Iglesia y probablemente, yo lo espero, tengamos otro tipo de pastores en la Iglesia mexicana. Muchas gracias por su atención. Yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.